Buenas tardes. Primero quiero agradecer al grupo de trabajo del laboratorio del CAT la invitación para participar de esta reunión. Yo me voy a referir a aspectos clínicos de la enfermedad de von Willebrand. Hay varios problemas sin resolver, tanto en cuanto al diagnóstico como a los problemas de manejo que la falta de diagnóstico, de certezas, llevan. Un ejemplo claro está en la población pediátrica, donde tomar decisiones frente a desafíos quirúrgicos es complejo y el médico enfrenta decisiones difíciles de realizar. En los adultos mayores es otra población característica, donde el aumento del factor von Willebrand nos da una sensación de que podría ser un factor que alivie los síntomas, como que también pueda disminuir los riesgos, con lo cual uno no sabe si adecuar las intervenciones médicas solo a los niveles de von Willebrand. Vamos a ver un poco cuál es la evidencia en este sentido. Las guías para el diagnóstico y el manejo de la enfermedad de von Willebrand fue un proyecto conjunto de la Sociedad Americana de Hematología, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis y la Fundación de Hemofilia Americana, como así también de la Federación Mundial de la Hemofilia. Y comenzó en el 2017. En el mes de abril, entre abril y mayo de este año, estuvo expuesta al comentario del público y se prevé la publicación para fines de este año o para principios del próximo. Dentro de algunos datos a tener en cuenta importantes, un problema importante es cuál es el umbral que yo uso para establecer el diagnóstico. Y esto es más relevante en enfermedades von Willebrand de tipo 1. Una de las recomendaciones está relacionada con los niveles de von Willebrand menor a 30%, que independientemente del sangrado deberían ser considerados como enfermedades von Willebrand de tipo 1. Con respecto a los niveles entre 30 y 50, en pacientes que tienen historia de sangrado significativo, también deberían ser contemplados como enfermedades von Willebrand de tipo 1. En este sentido, ¿a qué se refieren las guías con nivel de von Willebrand? Puede ser ya sea antígeno o alguna actividad de von Willebrand dependiente de plaquetas, como es el cofactor o la GP1BM. En pacientes con valores entre 30 y 50 asintomáticos deberían ser categorizados como factor von Willebrand bajo, y en este grupo particularmente se debería excluir algún trastorno concomitante. Si el laboratorio tiene un límite inferior del factor von Willebrand, bueno, y este es distinto de 50, debería ser contemplado como el punto de corte para establecer el diagnóstico. Esto está basado en varios trabajos. Uno importante es el del grupo de Wisconsin, donde uno ve que por debajo de 40 se acumulan los pacientes con score de sangrado anormal, como así también en este grupo con niveles de factor von Willebrand menores a 40 hay una mayor frecuencia de variantes genéticas de enfermedad. Así que tomando como punto de corte el valor de 40, la razón de verosimilitud es francamente positiva para estos niveles de corte. Se seleccionó para estas guías el nivel de corte de 30 debido a que tiene una intención de no hacer sobrediagnóstico de la enfermedad ni tampoco excluir pacientes con enfermedad de tipo 1. Así que este sería el resumen con valores menos de 30 con o sin síntomas y valores de 30 a 50 con síntomas, asignar a esa categoría el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand de tipo 1 y al resto como von Willebrand bajo. Una consideración importante en cuanto a estas guías es que fueron desarrolladas teniendo en cuenta países con economías de altos ingresos, con lo cual su aplicación a Latinoamérica o a nuestro país, bueno, habrá que ver
cuánto de estas recomendaciones podríamos aplicar. También surgen de algunas áreas todavía no tan exploradas algunos puntos de interés, como los pacientes con factor von Willebrand entre 30 y 60. En este grupo faltan datos para correlacionar estos valores con síntomas de sangrado y cómo evolucionan estos pacientes frente a procedimientos quirúrgicos, y para ver la prevalencia de otros trastornos hemorragíparos asociados. El grupo de Wisconsin ha presentado y publicado un trabajo prospectivo en niños de 0 a 18 años sin historia familiar ni personal de sangrado que enfrentaban una amigdalectomía. En esta cohorte de pacientes se identificaron 1.399 niños. Fíjense que la media de edad es baja, la media de edad fue de 5 años, son niños pequeños en general, a los cuales se le tomó una muestra al momento de la anestesia para antígeno y para actividad GP1BM medida por ELISA. En esta cohorte hubo un 18% de pacientes con síntomas de sangrado. Se hizo un score de ISTH pre-cirugía y el score posterior que se usó fue adaptado para este proyecto, contemplando sangrado quirúrgico temprano y al primer día postoperatorio y hasta los 15 días el sangrado tardío, y yendo desde un sangrado leve que pudo ser manejado en el hogar o con hielo solamente hasta el sangrado severo que requirió el uso de concentrados o productos sanguíneos. Y así vemos que, bueno, como es característico en la población pediátrica no hay distribución o predominio de sexo, está distribuido equivalentemente entre niñas y niños. 70% de la población fue blanca. El score de ISTH de sangrado preoperatorio fue de 0 y el postcirugía también de 0. Y los niveles medios de antígeno y GP1BM fueron de 85 y 100%. Un dato importante a tener en cuenta, fíjense que hay en los niños más pequeños, la media de von Willebrand fue francamente menor, con 81% de niveles de antígeno entre los 0 y los 2 años, hasta llegar a 100% en los pacientes de 11 a 18. No hubo ninguna correlación entre niveles de von Willebrand y sangrado, pero fíjense los rangos que fueron de 9 a 320% y de 10 de actividad a 400. Y en este paciente, por ejemplo, el que tenía antígeno 10 y GP1BM de 10%, no se presentó sangrado. Cuando uno mira los rangos del score prequirúrgico y el score postquirúrgico, bueno, ahí había más, algunos pacientes con sangrado más significativo. Como conclusiones, bueno, evaluar los niveles de factor von Willebrand en precirugía no fue suficiente para predecir en este grupo el sangrado quirúrgico, pero a la inversa, en pacientes con una historia sugestiva, uno debería investigar la enfermedad u otros defectos asociados. En esta población pediátrica sana, el score de ISTH no predijo el sangrado quirúrgico, y lo que se puede intuir que en los pacientes menores los niveles de von Willebrand son más bajos. ¿Qué pasa con la población de adultos mayores? En población normal se ve un aumento del nivel de von Willebrand que es variable con la edad. Y lo mismo puede ser dicho en pacientes con enfermedad de von Willebrand de tipo 1, con un 4% de aumento de la actividad por cada década de aumento de edad. Ahora, ¿por qué se da este aumento? Si se debe solo a la edad o a la presencia de comorbilidades. Bueno, el grupo holandés publicó un trabajo con más de 300 pacientes con enfermedad de von Willebrand de tipo 1 y 200 pacientes con tipo 2, y ellos evaluaron un efecto acumulativo de acuerdo a si no tenían ninguna comorbilidad, una o dos
comorbilidades relacionado con el aumento del factor von Willebrand. Estas comorbilidades fueron hipertensión, diabetes, cáncer y disfunción tiroidea. Sin embargo, si yo elimino o corrijo los datos por la comorbilidad, el efecto de la edad desapareció. Lo que es llamativo que en los pacientes con tipo 1 con enfermedades comórbidas fue más frecuente encontrar al menos un episodio de sangrado en el año previo al reclutamiento, 30% versus 20%, y que en este grupo el score de STH fue 2 puntos mayor que en pacientes sin enfermedades comórbidas. Y esto fue principalmente debido a una contribución del sangrado quirúrgico. A pesar de estos datos, bueno, todavía no hay un claro o datos contundentes acerca del efecto de la edad sobre el alivio de los síntomas o la disminución de riesgo. Por lo cual, el grupo holandés ha iniciado un proyecto que se llama WinPro, con más de 1000 pacientes con enfermedad de von Willebrand. Estos pacientes pertenecen al estudio WIN, que se inició con la recolección inicial de muestras entre 2007 y 2009 y que prevé el seguimiento prospectivo de 2 años para evaluar la influencia de la edad y de las condiciones comórbidas. Esperemos que esto dé información más importante. La enfermedad de von Willebrand-Normandie es una enfermedad característicamente de patrón recesivo de herencia y bastante difícil de diferenciar de la hemofilia leve o moderada, donde lo único que se observa es nivel disminuido de factor 8 con niveles normales de factor von Willebrand y con un cociente de 8 sobre antígeno menor a 0,6. En nuestra población la frecuencia de esta enfermedad es bastante baja. Nosotros, a diferencia de la literatura, pudimos reclutar 6 pacientes con diferentes edades, ¿no? 4 niños y 2 pacientes adultos, con un score de sangrado severo, que va entre 1 y 15, y con un cociente de factor 8 sobre antígeno francamente disminuido. Y en estos pacientes encontramos la presencia de una variante genética en el von Willebrand heterocigota. Estos resultados adquieren más relevancia si uno tiene en cuenta que en todos estos pacientes fueron excluidos los efectos plaquetarios o de factores de coagulación o de fibrinolisis. En el Congreso de la Sociedad Internacional de este año, el Congreso Virtual, se presentó una actualización de este estudio cooperativo internacional para estandarización de ADAMS-13, que se llama el grupo IMATAS, y que funciona bajo los auspicios del subcomité de von Willebrand de la Sociedad Internacional. Como se sabe, para el diagnóstico de PTT es suficiente un nivel de actividad menor de 10%. Sin embargo, hay un grupo de pacientes con valores entre 10 y 30% y niveles de antígeno también en valores bordes que son difíciles de categorizar como PTT o posibles PTT. Basados en estos datos, es la intención de este consorcio internacional de hacer 2 rounds de estudios para tanto en Norteamérica, Sudamérica como Asia, Pacífico y Europa, para tratar de estandarizar la actividad, los niveles de autoanticuerpos y el nivel antigénico. Esperemos que este proyecto sea provechoso para todos los que están interesados en la investigación de esta enfermedad. Con esto finalizamos. Muchas gracias.